Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván, fundador de el programa Torah, Misticismo y Manipulación que transmitimos por medio de Spotify Podcast. Estamos abriendo nuestro canal de YouTube, Torah, Misticismo y Manipulación. Tenemos también información a través de Telegram y Facebook. ¿De qué se trata Torah, Misticismo y Manipulación? Pues es un programa basado en las experiencias de su servidor a lo largo de 20 años con respecto a lo que es la vida, quiénes somos los seres humanos, por qué vivimos en este planeta, por qué tengo que seguir religiones, por qué tengo que seguir políticos, por qué existe este sistema, por qué antes, hace 5.000 años era diferente y ahora es totalmente distinto, saqueando el planeta, cortando los suministros y minerales que posee la Tierra, creando el dinero, creando este sistema financiero, laboral, donde recibes una ganancia por lo que trabajas, empresas, educación, donde antes no existía todo lo que existe ahora. Antes era más conectividad con la naturaleza, se respetaba lo que era el planeta, eran otros tiempos. Preguntas como ¿quién es Dios? ¿Quiénes son los dioses? ¿Quién es Satanás? ¿Quién es Lucifer? ¿Quiénes son los caídos? ¿Por qué hay tanta información y desinformación y confusión respecto a lo que es la Biblia, la Torá en hebreo, la Tanakh, textos judíos, textos cristianos, textos musulmanes o del Islam, y la conformidad que tienen con los textos politeístas, estas culturas antiguas que creen en dioses, y una serie de preguntas, de interrogantes, de cuestionamientos que hemos venido haciendo a lo largo de 20 años, gracias a una experiencia que tuvo mi padre con la muerte. Trajo mucha información del otro lado, hablando del otro lado, lo que es la vida y la muerte, la actividad paranormal, los extraterrestres, los ovnis, la elevación energética de nuestro ser con el universo, el esoterismo, el gnosticismo, el misticismo, el taoísmo, el budismo, las energías que se mueven con el tarot y todas esas influencias astrológicas. Todo eso lo he venido estudiando, meditando, trabajando durante estos 20 años, como un sefardí descendiente de españoles, nacido en Honduras. Me llegó el clic de despertar a la conciencia y tener una amplitud de lo que es esta vida. De esa manera he ido trabajando año con año, para enseñarle a mi hijo, que me ha motivado mucho más en la investigación, la profundidad, tomando elementos del periodismo para ahondar en esta historia antigua, mística, misteriosa, secreta, como lo son las logias o sociedades secretas, la Iglesia Católica, el Opus Dei, el Ku Klux Klan y toda esta actividad, ¿no? Toda esta atmósfera que se mueve en estos círculos, creados por quién. Entonces, este video espero que le sirva a muchas personas de habla hispana alrededor del mundo, y aunque sé que otros lo van a odiar, lo van a detestar, pero es de acuerdo al nivel de conciencia, de interpretación y de entendimiento que se tengan. Lógicamente, si se ve desde un punto de vista religioso, con una bandera de que yo soy judío, yo soy musulmán, yo soy cristiano, yo soy hindú, yo soy este y este y este, pues se va a ver con esa perspectiva. Pero yo lo que expongo lo hago desde la perspectiva propia, personal, mía, de conocerme a mí mismo durante todo este tiempo, de saber quién soy, qué es lo que habita dentro de este cuerpo, qué es lo que habita dentro de esta mente, a quién le pertenece, a quién le pertenezco, por qué estoy aquí, qué es lo que debo hacer, de dónde vengo. De todo esto voy a hablar en este video.
Y voy a comenzar primeramente por qué es la raza humana. La raza humana son seres creados por una entidad de dioses físicos, corpóreos, hace millones de años, producto de un Big Bang universal llamado Ein Sof dentro del misticismo universal. Un Dios creador, un Dios infinito, una fuerza energética que emanó materia, que emanó planos astrales y creó el universo. El universo compuesto por millones de galaxias, constelaciones, soles, lunas, ¿no? Unas de roca sólida, otras de pura agua, otras de puro aire, otras de puro fuego, otras como este planeta que posee los 4 elementos con su luna, el satélite que fue creado para vigilarnos, ¿no? Porque es un satélite artificial, no es algo natural de la creación, como otros satélites que existen en otras constelaciones, como Saturno, Júpiter, Urano, Neptuno, que tiene que ver mucho también con la llegada de estos dioses de lugares muy lejanos a este planeta, a esta Vía Láctea. Encontraron aquí minerales muy importantes sin dañar el planeta, como el oro, los diamantes, piedras preciosas, el petróleo, que la Biblia, la Torá, la Tanakh, desde el punto de vista hebreo, siendo yo sefardí, conocedor de estos enigmas y misterios, conocedor de los grandes sabios antiguos. También me he involucrado mucho en lo que es el sufismo, el misticismo islámico, como otras culturas como la cultura hindú, los Vedas, el Mahabharata, la cultura china, cultura japonesa, todas estas culturas ancestrales de más de 10.000 años de habitar aquí en la Tierra, en la Atlántida, la ciudad que está sumergida en el océano Atlántico, lo que es el karma, lo que es el dharma, todo esto se combinó aquí en la Tierra. Vinieron estos seres espaciales, vieron que no podían por sus propias manos, por sus propios medios, extraer de la Tierra estos minerales que se tenían que llevar para sus galaxias, para darle más vistosidad a su planeta, algún planeta que iba a explotar, a una estrella que se iba a morir, necesitaba ciertos elementos para volver a iluminarse, ¿no? Entonces crearon diferentes tipos de humanidades a lo largo del tiempo y espacio, porque es incontable, hasta que llegaron a nosotros, ¿no? La raza humana, la historia de Adán y Eva, ¿no? Que se platica en todas estas culturas que habitan en este planeta Tierra durante los últimos 5.000, 6.000 años. Entonces, ¿qué sucedió? Se crea Adán y Eva una comunidad de hombres y una comunidad de mujeres para trabajar para los dioses, para labrar la tierra, extraer lo que ellos necesitaban. En este caso era el oro, plata, cobre, bronce, minerales preciosos, ¿no? Que estaban en todo el planeta. La historia dice que la vida comenzó Sumeria, lo que es ahora Irak, Irán, Kuwait, ¿no? Ahí se fundó con los Anunnakis, Enlil, Enki, Anu, Ishtar, Nimrod y toda la descendencia que tuvieron. Los dioses griegos, los dioses egipcios, los dioses nórdicos, los dioses chinos, los dioses de la cultura hindú, una comunidad de seres que llegaron a esta galaxia, a este planeta. Se asentaron aquí durante espacio-tiempo indefinido hasta que lograron perfeccionar en el denominado Jardín del Edén, que es un laboratorio científico donde trabajaron el espécimen, el ADN, manipularon a los seres vivientes, tanto animales, los dinosaurios, el Homo sapiens, el Homo erectus, el Australopithecus, el Neandertal y todas aquellas humanidades que había en aquel tiempo. Crearon seres demoníacos, crearon seres con mucha fuerza, que salieron híbridos, que salieron defectuosos, tuvieron que destruir todas esas creaciones. El hombre fue otra también que fue destruida a raíz de la caída de Eva con
la serpiente antigua, que es la que nos dio el conocimiento de lo que es el bien y el mal, que habita aquí con nosotros, y todos tenemos algo de reptilianos, todos tenemos algo de esa serpiente antigua que engañó a Eva en el laboratorio del Edén, allá en Sumeria, en Babilonia, lo que es ahora Irak, al sur, allá por donde está el Tigris, el Éufrates y los 4 ríos muy famosos que menciona la Tanakh o la Biblia, ¿no? Por donde caminaron los semidioses, los hijos de los dioses, los arcángeles, los ángeles y todas estas denominaciones creadas por los dioses para su protección, sus ejércitos, ¿no? Para que ningún otro ser extraño en el universo llegara y se apoderara de su reinado, de sus tesoros, y por eso explica los textos místicos antiguos de todas las culturas quienes rodeaban a los dioses, quienes eran los que gobernaban y todas estas entidades inferiores a ellos. A la caída del hombre es expulsado de este laboratorio de manipulación genética y son sacados al mundo exterior, donde estaba toda la humanidad, todos los animales, toda la creación, porque la tierra ya estaba creada. Entonces, ¿qué sucede? La serpiente antigua, que es considerada dentro de la cultura sumeria como Enlil, Enki, 2 hermanos que se pelearon por la humanidad, la cultura griega con Prometeo y Zeus, ¿verdad? Que Zeus le encargó a Prometeo crear a la humanidad. Prometeo era un científico con conocimientos muy amplios sobre manipulación genética. En ese sentido, Prometeo creó la humanidad, quiso insuflarle el conocimiento. Zeus se opuso a eso, ¿no? Pero Prometeo desobedeció a Zeus y le entregó el fuego eterno, que lo vemos reflejado en la Estatua de la Libertad que está en Nueva York. Es una imagen de Prometeo sosteniendo el conocimiento, la llama del fuego. De ahí vienen las Olimpiadas, que son en honor y adoración a los dioses del Olimpo, en este caso a Prometeo, que fue el fundador de todo esto. En el edificio Rockefeller, al pie de la plaza Rockefeller, se encuentra una gran estatua, un gran monumento en honor a Prometeo también, ¿no? Este dios, hijo de Zeus, hijo de los olímpicos y de los titanes, sosteniendo también la llama del conocimiento y de la sabiduría que le fue entregada a Adán y Eva. Tienen diferentes nombres para otras culturas. Entonces el hombre cae desterrado, estos ejércitos angelicales que ayudaron dentro de la cultura griega a Prometeo y a Pimeteo, hermano de Prometeo, llevaron esta conspiración contra los dioses. Se armó una guerra, como lo describen los textos védicos de la India y de China, una guerra espacial como la guerra de las galaxias, que no de puro gusto George Lucas es gran receptor de esta información de la guerra de las galaxias, de la guerra cósmica que hubo en esta revolución, en esta conspiración de los seres inferiores contra los dioses que se llevó a cabo en la galaxia. Aquí en la Tierra hay muchos lugares donde se puede ver que hubo una guerra. Incluso aquí en América, los nativos de estas tierras de hace más de 5,000 años cuentan la historia de cómo naves espaciales, grandes cilindros como cigarros, platillos voladores cilíndricos, naves en forma de manzana, tantas descripciones que se dan a nivel histórico en todo el planeta Tierra, entraban y salían, lluvia de fuego, ¿no? Y todo lo que existió en ese momento, que terminó con la captura de estos seres que conspiraron contra el sistema cósmico y la humanidad. Y entonces la humanidad es expulsada y estos seres son encerrados dentro del Tártaro, como se conoce en la cultura griega, o el infierno, el Sheol, dentro de lo que es el conocimiento hebraico o de Medio Oriente, porque esto, aunque yo puedo mencionar
hebreos, Israel, judíos. Esta información existe antes de Israel, antes de los hebreos, antes de los judíos. Estamos hablando de más de 3000 años antes del tiempo que menciona la Tanakh o la Biblia, que aparece Abraham como el primer hombre o el primer seguidor del monoteísmo, que es totalmente falso también. Esto viene de mucho más atrás. Entonces estos seres fueron encerrados en el infierno, en el Tártaro, abajo de la tierra, por 1000 años. Y la humanidad habitó el planeta, se expandió, se multiplicó, como está escrito, ¿no? Mujeres parían por medio de una relación sexual y se fue poblando la tierra. Pero hubieron otros que eran los vigilantes, otros que ocuparon los puestos de estos que están aquí ahora con nosotros, ocuparon esos puestos. Y vamos a Génesis 6. Entonces dice que los hijos de Dios vieron la hermosura de las hijas de los hombres y se mezclaron entre ellas, bajaron del cielo a la tierra, tuvieron relaciones con ellas y estos trajeron descendencia, mitad dioses, mitad humanos. Eran seres de gran renombre, dice la escritura. Llegaron a ser algunos inmortales como Hércules, como el mismo Nimrod, como Samson, como otros seres de otras culturas antiguas que se me escapan los nombres por ahora. Todos estos seres que vigilaban a la humanidad desde la luna bajaron porque los dioses se habían ido a conquistar otras galaxias, a navegar entre las dimensiones y los dejaron a ellos a cargo, desobedecieron, bajaron y aquí se armó otro despelote, que es lo de Génesis 6. Entonces, al regreso de los dioses, ven el relajo que había aquí y entonces mandan el diluvio que está descrito en todos los textos de las culturas antiguas y destruyen esa generación de Adán y Eva. Entonces a esta los capturan y los encierran junto con nosotros. Pasa el tiempo, vuelven a ocupar estos puestos otros seres de luz obedientes a los dioses, que no van a conspirar contra los dioses. Dentro de las escrituras se menciona a 4 seres como lo son Miguel, Rafael, Uriel y Gabriel, ¿verdad? Estos 4 seres que aparecen continuamente en los textos antiguos, cada uno de ellos tiene una función y estos, detrás de ellos hay otros seres inferiores a ellos que fueron creados para protegerlos y para proteger la galaxia, para proteger el planeta de otras entidades de la creación universal infinita que puedan llegar aquí. La Tierra está protegida por 4 seres también superpoderosos, máquinas que protegen los 4 ángulos de la Tierra, donde nadie puede entrar aquí que no esté autorizado. Todas las naves que han caído a lo largo de los siglos han sido disparadas desde el espacio y se vienen a estrellar aquí. Un ser humano no puede salir de aquí a ir a la Luna, a Marte, a Júpiter, donde quiera. Un ser humano no puede salir de aquí. Puede llegar al espacio cero, a la gravedad cero, donde están todo ese montón de satélites, el satélite internacional espacial, hasta ahí para abajo. De ahí para arriba no puede salir nadie. Esa de la misión a la Luna con Armstrong, eso es una farsa total. Nadie puede ir a la Luna porque no está permitido. Por eso solo mandan satélites, maquinitas que puedan caminar, llegar y caminar. Está ahí. Entonces, a través de los siglos, la humanidad ha ido avanzando, ¿no? Etapas de 1000 años, de 1000 años. Lógicamente, al caer la humanidad en el huerto del Edén, se activa una serie de espacios espirituales y físicos, como lo menciona la cultura hindú, la rueda del samsara, ¿no? La rueda del samsara es la reencarnación o el movimiento de las almas de nacer, morir, reencarnar en tiempos de vida que pueden ser desde el nacimiento a las horas siguientes, te moriste y vuelves a reencarnar hasta 30, 40, 50, 80, 120 años. Porque antes del diluvio se vivían 1000 años, el ejemplo de Matusalén, más de 950 años, pero producto de la conspiración que hubo, la humanidad, que en aquel tiempo eran inmortales, tenían todo el conocimiento, pero no, y tenían
o sea, al decir inmortales era que eran eternos, no podían morir, ¿verdad? Tenían lo necesario del conocimiento y la sabiduría que los dioses le habían dado, pero no tenían maldad. Entonces, la serpiente, este dios que llegó ahí, les puso la semilla de la maldad y ahí se distorsionó todo. Entonces, después del diluvio, crean este cuerpo más limitado, más desgastante, habitar en él, porque puede morir en cualquier momento, se enferma de cualquier cosa, padece de cualquier cosa, todo lo que no era antes es ahora, y vive menos tiempo. Entonces, la maternidad, el nacimiento, viene ahora de un feto que crece dentro de el órgano reproductor de la mujer, nace, va creciendo inocentemente y llega a una etapa de 5, 6, 7 años, eso ha ido cambiando al paso de los siglos, donde el niño empieza a conocer el mundo que le rodea. Se relaciona con otros niños y aquellos niños y sus padres son unos borrachos, maleducados y con muchas mañas de esa caja de Pandora de los 7 pecados capitales y todos los demonios que desataron la caída del hombre en aquel tiempo. Se desató toda clase de maldiciones. Se empiezan a reunir en comunidad, empiezan a aprender mañas, empiezan a aprender malos hábitos, malos comportamientos. Luego el sistema, con estos que eran antes servidores de los dioses, ahora son caídos, Lucifer, Satanás, Azazel y todas estas denominaciones de ángeles y demonios que viven aquí en la tierra, en este hermoso planeta, ¿no? Que habitan los 4 elementos. Tú lo ves todo hermoso físicamente, pero en el plano espiritual, aquí mismo, es un lugar tenebroso, es un lugar espantoso, donde habitan todos estos seres que se revelan por medio de los sueños, que se revelan por medio de tus oraciones. Por ende, en aquel tiempo, después del diluvio, empezaron a hacer altares, empezaron a hacer templos, empezaron a hacer sacrificios, a matar humanos, a matar animales, en honor a estos caídos, a estos demonios, a estos seres que fueron desterrados, exiliados del cielo a la tierra. Entonces comenzaron ellos, a los que se les dio la oportunidad de salir al plano físico, los otros quedaron allá encerrados, comenzaron a caminar por el desierto árido, comenzaron a penetrar en los reinos antiguos. Los dioses se volvieron a ir, dejaron a otros en los cargos. Las líneas de los faraones, las líneas de los reyes en Sumeria, las líneas de los reyes acá en Occidente, todos esos puestos fueron ocupados por los caídos. Fueron creando sociedades secretas, fueron yendo a donde tenían sus escritos, empezaron a extraerlos de las piedras, de la tierra, donde los hayan dejado antes del diluvio. Y comenzaron a nutrirse del conocimiento antiguo. Pero lógicamente ahora para hacerle la guerra a los dioses desde la tierra, ilimitados. El ejemplo, Torre de Babel, no era una torre de pizza o un edificio como las Torres Gemelas, no, era un cohete, una nave espacial con la que querían llegar al cielo, dice, al suelo de Dios y más allá. Fueron confundidos en lenguas, fueron teniendo trabas en sus proyectos a lo largo de los siglos, pero morían, reencarnaban, pero dejaban entre las sociedades secretas el conocimiento, para cuando ellos regresaran ya sabían a dónde estaba el conocimiento, a dónde tenían que llegar, llámese masonería, misticismo, zoroastrismo, conocimientos ancestrales de los Illuminati, los Iluminados, el Opus Dei, el Ku Klux Klan, los Rosacruces, todas estas generaciones, los templarios, todas estas generaciones de filosofías, de grandes cantidades de conocimiento y de manipulación de la energía, manipulación de la genética humana, hacían experimentos con seres, tantas cosas.
Todo esto se ha venido desarrollando a lo largo de los siglos. Esto no te lo van a explicar en la escuela, no te lo van a explicar en una iglesia, en un templo, no te lo van a explicar en la calle, en un medio de comunicación, ¿no? Esto solo lo adquiere uno estudiando. Ahora, si tú tomas una clase de historia en la universidad y te haces historiador, arqueólogo, científico, matemático y todas estas carreras o filosofías antiguas, o te vas a vivir a la India, te vas a vivir a Kamartash, te vas a vivir a todos estos centros espirituales y de planos de manipulación física y mental y astrológica, bueno, te vas a aprender. Aquí en México los chamanes, en Centroamérica con las culturas nativas de acá, los indios nativos de acá de Estados Unidos, o sea, te puedes ir a donde quieras y puedes estudiar, pero tienes que estudiar. Y aquí es donde entra la parte interesante. Pasaron los siglos y se fueron haciendo comunidades, ¿no? Aparece Israel. ¿Qué pasa con el monoteísmo? El monoteísmo es muy antiguo, más antiguo que el mismo Israel, más antiguo que el mismo Abraham. Es uno de estos caídos, ¿no? El más famoso es Lucifer, con su mano derecha que es Satán y la mano derecha de aquel que es Azazel. Los tres pilares, ¿no? Con Lilith, que es la matriarca de toda esta conspiración contra la humanidad y posteriormente contra los dioses. Empiezan a querer pedirle a la humanidad que a cambio de, queremos recibir adoración, queremos que nos reconozcan como sus dioses, como sus guiados, se hacen pasar por seres de luz, pero al final de que tú caes en la trampa, se revelan tal como son. Entonces empezaron a fraguar una conspiración para traer a la humanidad a la creencia de que los dioses o el politeísmo ya no va más, porque ellos son perversos, son malvados y tarará, eso es pecado, y crean el monoteísmo. El monoteísmo nace 3000 años antes de Abraham, ¿no? Hay una filosofía sumeria que se llama el zoroastrismo, que es ser un dios omnipotente llamado Ahura Mazda, que elige a Zoroastro y le dice que la creencia de un solo dios va, ya no más la creencia de los demás dioses. Entonces, ¿qué sucede? Se empieza a expandir en Sumeria el conocimiento de un solo Dios, ¿no? Este Dios empieza a demostrar que realmente tiene el poder, ¿verdad? Porque lógicamente los dioses no están aquí y no pueden demostrar quién es quién. Este sí tiene la oportunidad de caminar por la tierra y demostrar con poder y con acciones que Él es el uno y único Dios sobre la humanidad y es el único que tienen que adorar. Pero pasó algo, porque la filosofía del zoroastrismo es una cultura positiva, es una filosofía de haz el bien sin mirar a quién y sin dañar a nadie. Entonces aparece Lucifer y todos estos entes y comienzan a pelearse entre ellos. No, que la luz no puede ser, que esto, que el otro, que en qué quedamos, ¿no? Y el zoroastrismo solo queda en una pequeña comunidad, es una comunidad mínima ya a lo largo de más de 4000 años que ha quedado de practicantes del zoroastrismo y de la elevación o la adoración a Ahura Mazda. Bueno, viene Abraham. Abraham era un sumerio, ¿no? Que vivía donde es ahora Irak, Irán, allá frontera con Turquía, Asiria, lo que era el Imperio Otomano, ¿no? Y la Mesopotamia. Pertenecía a una cultura o a una ciudad muy abierta y grande en conocimiento, sabiduría, filosofías, como era Ur de Caldea, era como decir Alejandría, como decir el centro del conocimiento y la sabiduría a nivel mundial en aquel tiempo. Abraham viene de ahí. Su padre, politeísta, adorador de los dioses Anunnakis. Abraham también, los dioses Anunnakis.
Entonces, ¿qué sucede? Un día, este Dios, ¿no? De la Biblia, del Tanakh, lo encuentra en el camino y le hace un llamado y le dice que le da una orden que se salga de su tierra y que vaya a la tierra donde lo va a guiar, donde lo va a sentar. Abraham no pone ningún pero, ninguna excusa y obedece. Deja a su padre, a su madre, deja todo y se va. Porque un ser eh, todopoderoso, ¿no? Superior a él, le dice, camina conmigo y vete conmigo. Deja eso ahí. Y pues empieza toda la historia de Abraham, que llegó a la tierra de Canaán. La tierra de Canaán eran los hijos, son descendientes de uno de los hijos de Noé, que es Cam. De ahí vienen los cananeos. Los cananeos adoraban a todos los dioses, porque era una influencia sumeria, y era una influencia egipcia, era una influencia griega, era una influencia nórdica. Adoraban a los dioses. Entonces significa que los hijos de Noé y Noé adoraban a los dioses, como era antes del diluvio, adoraban a los dioses. Cuando se habla del uno y único Dios, se refiere al infinito creador del universo, al Ein Sof, a esa fuente que habla Génesis 1:1 en adelante con el flujo de la creación. Eso es lo que yo entiendo en mis 20 años de estudiar toda clase de textos, y lo vengo a encontrar con los cabalistas, que es una rama del judaísmo que interpreta a nivel profundo o espiritual la Torá, la Tanakh y los escritos judaicos, que existe también en las otras culturas antiguas, el esoterismo, el gnosticismo, ¿no? Todas esas cuestiones espirituales. El uno y único es ese, el Dios. Y se le pone Dios porque, pues, Dios significa algo increíble, algo sorprendente, algo maravilloso, algo poderoso, ¿no? Pero es el Ein Sof, conocido dentro del árbol del conocimiento, de la Kabbalah, de la vida. Entonces, estos usurpan todas esas fuerzas, todas esas energías, y usurpan y destierran a los dioses de la tierra y se hacen que son todos uno. Y empiezan a manipular psicológicamente, mentalmente a la humanidad, creando religiones. La religión del monoteísmo. Ok. Anterior a Abraham y entre medio del zoroastrismo con Abraham está dentro de la cultura egipcia con Amenhotep. Amenhotep, este faraón que era descendiente de los caídos, recibe un llamado de este Dios uno y único, que es Aton-Ra, y quiere imponerse sobre las deidades antiguas de Amon-Ra y la adoración a Ra. Entonces viene y le cambia el nombre. Le dice, desde ahora tú me servirás a mí, Aton-Ra, y yo te hago nacer de nuevo y te llamarás no más Amenhotep, descendiente de tu padre, te llamarás Akenatón, porque yo te he elegido para servirme. Lo mismo que pasó con Zoroastro, lo mismo que pasó con Abraham. Le cambiaron el nombre. Entonces la primera regla que tiene que obedecer o ejecutar es asesinar a todos aquellos que crean en los dioses antiguos. Y viene Akenatón, se establece en su reinado, ¿no?, en Egipto, y empieza a perseguir a todos los politeístas, a todos los que creen en los dioses. Entonces se lleva a cabo una revolución en Egipto, politeístas contra la nueva filosofía, ¿no?, el nuevo poder de la creencia en este Dios uno y único, el monoteísmo. Terminó en sangre, terminó eso arruinado. Al final Akenatón perece en su proyecto, ¿no?, y viene su hijo, descendiente de él, y retoma el culto, la adoración a los dioses antiguos,
deja el monoteísmo, se aleja de Aton-Ra y retorna a Egipto, a Amon-Ra y a Osiris, a Isis, a Sed, a Horus, todos los dioses antiguos. Y desaparece todo lo que era el monoteísmo en aquel tiempo. Bueno, esto se conjuga con lo de Abraham. Luego, la historia de Abraham en Canaán, la historia de Abraham cuando bajó a Egipto, que lo estamos viendo ahora en este nuevo ciclo de estudio de la Torá en un nivel más profundo, ya no pechado por encimita, ¿no? Yo tengo aquí esta botella y solo veo la botella, adentro está el agua, pero dentro del agua hay componentes químicos. Entonces nosotros vemos el componente de cada una de las cosas. En el estudio de la Torá, en el estudio de la Biblia, vemos el componente profundo y le damos una explicación. Grandes sabios, grandes eruditos, grandes cabalistas, grandes rabinos a lo largo de los siglos, también en la cultura sumeria, también en la cultura hindú, china, todos tienen lo mismo. Viene este pueblo de Israel, de Abraham, Isaac y Jacob, caen en Egipto, están 430 años, un plan que ya Dios, porque hay una confusión de dioses y deidades en la Biblia, para que se entienda mejor, que no se sabe quién es quién. Entonces vienen y los encierran en Egipto por todas estas generaciones como castigo, y yo, dentro de mis experiencias, conecto esta situación con el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel no tiene nada que ver con Babilonia, porque ahí habla de un encuentro extraterrestre del tercer y cuarto tipo, donde le están entregando a los caídos. Ezequiel no era un mortal, Ezequiel era un descendiente de los dioses, guardián de la tierra, el que recibía todo lo que venía del cielo o del universo. Una especie de prisión, porque esta tierra es una prisión cósmica en esta galaxia. Todos los desechos de maldad que suceden fuera de este planeta vienen a dar aquí o vienen a dar a Orión. Entonces, ¿qué sucede? Descienden a Egipto, dice la historia que fueron esclavizados, la historia egipcia y griega dice que no, que fue una comunidad de seres humanos de Medio Oriente que en una hambruna bajaron a Egipto y se establecieron ahí, y los conocen como los Ixos, ciudadanos extranjeros. Egipto los acobija porque era una hambruna tremenda, que todo esto tiene más explicaciones, más profundidad. Pero quiero ser claro en este video para llevar conocimiento, y para muchos será de luz, para otros será de oscuridad, me la van a mentar, me la van a cantar, está bien, es el nivel de conciencia de cada quien. Pero en mi trayectoria, que he pasado por muchas cosas, y a donde estoy sentado ahora, me siento en la necesidad de compartir lo que se me ha dado. Entonces descienden a Egipto, dicen que esclavos. La cultura egipcia dice de que ellos se les dio la oportunidad de vivir en Egipto por mucho tiempo. ¿Y qué pasó? Ellos llevaron conocimientos para crear armas, hacer la guerra, porque eran extranjeros, ¿no? Gente malvada que llegó a Egipto a querer destruir el sistema que allá había. Y así lo dice la historia. Se les dio dentro de la Torá la tierra de Goshen, que es al sur de Egipto, ¿no? Al sur del Nilo. Dentro de la cultura egipcia se llama Memphis, ¿no? Y a los Ixos se les dio esa oportunidad. Entonces vinieron los Ixos y se multiplicaron, ¿verdad? Y fundaron un reino y pusieron un rey. En este caso se llama Apophis I. ¿Quién era Apophis I? Lucifer. Y Lucifer reencarna y trae a Hasatán y a todos estos seres del inframundo y se establecen en Egipto. Y empiezan y le hacen la guerra al reino de Egipto, al faraónico, descendientes de los otros caídos. O sea, la serpiente antigua se dividió. Unos decidieron seguir el camino correcto y otros decidieron seguir el camino malo. Entonces es el problema de los conflictos que hay ahora en día
en la tierra, guerras por aquí, guerras por allá, y no se entiende quién es el bueno y quién es el malo, pero como siempre lo he venido diciendo, es una guerra entre ellos, es una guerra de caídos contra los dioses, peleándose un liderazgo, peleándose una admiración, llamando la atención, queriendo hacer aquí lo que no pudieron hacer arriba, pero se están preparando para irlo a hacer arriba. Porque ahora en día, con la tecnología que existe, hay tantas armas sofisticadas, gobiernos del mundo están invirtiendo cantidades estratosféricas de dinero en armamento, en equipo militar, en bombas, en armas de láser. ¿Para qué? ¿A quién van a matar? ¿Para qué quieren tanta tecnología? Mandando satélites, más de 1500 satélites en el espacio, armados con todo tipo de bombas y rayos. Tesla tomaron su conocimiento y ahora Elon Musk está trabajando para el orden mundial de estos caídos luciferinos, representados con sus logias masónicas, el grupo Bilderberg, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, el judaísmo, el islamismo. Nos tienen a todos acorralados, neutralizados, adoctrinados. Cuando sale Israel de Egipto por la mano de Moshe, se dice dentro de la arqueología y muchos eruditos historiadores de que Moshe es la reencarnación de Akenatón. Akenatón. Entonces Moshe sigue los pasos de Akenatón, porque Moshe vivió en Egipto, era príncipe de Egipto, conocía todo el conocimiento, toda la sabiduría egipcia. Entonces recibe el llamado de este Dios, ¿no? Pero dentro de la cultura egipcia dice que los egipcios en el reinado posterior a... Oh my God, se me escapa el nombre. Pero llegó un faraón que está mencionado en la Biblia, pero la Biblia no menciona el nombre del faraón, pero llegó un faraón poderoso que no conoció a Joseph, dice, y vio de que los hebreos estaban multiplicando y eran una comunidad muy numerosa, y tuvo miedo de que se rebelaran contra él también, y ordenó que los esclavizaran. Entonces estos Ixos pierden el poder y José fue faraón o príncipe del reino del sur, no del norte. José sirvió a Lucifer, José sirvió a Apophis y a su descendencia. José no sirvió a los faraones antiguos, porque Egipto estaba dividido en dos, como Israel estuvo dividido en dos. Entonces son expulsados de Egipto y se arma una guerra. Entonces este Dios no le queda más remedio que salirse. Y la historia egipcia dice de que este pueblo numeroso que fue expulsado de Egipto a punta de armas, cogieron para la tierra del Sinaí y regresaron a Canaán, y ahí cada quien a su lugar. ¿Qué hizo Moisés? Lo mismo, salir de Egipto, pasar por el Sinaí, se establecieron ahí un tiempo y luego llegaron a Canaán. Pero otros se esparcieron por el mundo, porque allá había de toda cultura y clase, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento, Jesús o Yeshua le dice a estos escribas y fariseos, al Sanedrín, a estos judíos de la ley, les dice descendientes de Caín, descendientes de la serpiente, textos hindúes que tienen también descendientes caídos con la serpiente enrollada en el cuello, como el dios Shiva. También todos reinaron en la tierra. En México, Kukulcán, las pirámides o la civilización de Tenochtitlán, Quetzalcóatl, y los dioses mayas de aquí hasta llegar a la Argentina, la Patagonia, Perú, Bolivia, Ecuador. El mismo Dios, una serpiente emplumada. E incluso lo vemos reflejado en el simbolismo de la bandera de México, el águila picoteando a la serpiente. El águila
Dentro de la mística es un ser superior porque vuela, ¿no? La serpiente se arrastra, tierra, ¿no? Entonces es el conocimiento antiguo, celestial, dominando a la serpiente, que también es el conocimiento antiguo, pero el lado malo, el lado oscuro de la luz. El yin yang. Quienes conocen el yin yang van a ver que tiene un lado oscuro y un lado blanco. Eso es la luz y la oscuridad. Pero en ambos lados hay un copito de luz en la oscuridad y de oscuridad en la luz. Eso habita dentro del ser humano. Luz y oscuridad. La mente tiene el conocimiento, la sabiduría del bien y del mal, porque ellos nos lo dieron. Y necesitamos combatir nuestra inclinación al mal, que es combatir nuestra serpiente, para poder salir. Los que conocen sobre la raíz del Kundalini, que es la columna vertebral hasta la parte baja, que es nuestro órgano sexual, sea mujer o sea hombre. La mujer fue extraída de nosotros. Hay demasiada información que no me va a acabar el tiempo. Yo en los mínimos 20 años, otras personas tienen 40, 50 años estudiando. Moisés tenía más de 80 años, Noé tenía más de 600 años, Enoc fue elevado con más de 300 años, Elías fue elevado tenía que 40, 60 años. O sea, el conocimiento es infinito. Si tú vas a una iglesia, a un centro monoteísta, estás perdiendo tu tiempo. Es ahí a donde quiero llegar. Hay tanta historia, hay tanto que saber, hay tanto que conocer, que nos han venido a encasillar, a adoctrinar, a manipular con la religión, con la política, con esta nueva filosofía de la ciencia, que es para bien pero es para mal. La creación de armas letales, la creación de una educación académica controlada para manipularnos. Todo este sistema que le pusieron Matrix es un mundo de ilusión. Esta agua alimenta el cuerpo, la comida alimenta el cuerpo, pero lo que alimenta el alma es el conocimiento, la sabiduría, las acciones. Existe el bien y el mal, hay gente que hace acciones malas. Las religiones, los políticos, los banqueros, el sistema hace las cosas malas. Porque aquí la luz se intenta imponer sobre la oscuridad, pero la oscuridad se impone sobre la luz, porque son mayoría. Entonces, ¿qué sucede? Hay un sistema en la rueda del samsara, de nacimiento, muerte y reencarnación, donde vamos nosotros limpiándonos de nuestros karmas de vidas pasadas, toda esa maldad que venimos arrastrando desde antes del diluvio. Somos las mismas almas, los mismos seres que vivimos en aquel tiempo del diluvio, los mismos seres somos ahora post-diluvio. Diferentes cuerpos, diferentes nacionalidades. Yo tengo inclinaciones por Alemania, por Argentina. Mis parientes son españoles y mis anteriores a mis parientes eran sefardíes. Y por eso vengo ahora y soy un yehudí. Pero cuando yo estudio el judaísmo y ahora entro al misticismo dentro de esta filosofía, me doy cuenta que las cosas no son como son. Me doy cuenta que lo que enseñan en la sinagoga no es todo lo que hay, que me ocultan y me manipulan de la manera en la que ellos también fueron manipulados, porque pertenecen a una organización global de manipulación de la conciencia por medio de la religión, por medio de la política, por medio del hambre, por medio de la guerra, por medio de la escasez, por medio de la pobreza económica, pero mental.
la pandemia, los virus, las vacunas, la no educación en países tercermundistas, subdesarrollados, las maras, las pandillas, la corrupción, la privatización de un país por culpa de los políticos que solo llenan sus bolsillos de dinero. Votar es una mentira. Ir a las urnas en cualquier parte del mundo es una mentira, es una ilusión. Es jugar con los sueños, la fe y la esperanza de los pueblos. Entonces, si usted quiere conocer el mundo que lo rodea, tiene que empezar por su mundo. Todo esto es nuestro mundo, nuestra conciencia, nuestro universo. De aquí fluye una energía para bien o para mal, dependiendo la inclinación y el conocimiento que se tenga de la conciencia. Tú vas a hacer el bien, tú vas a hacer el mal. Por eso nos llenamos de problemas, confiamos en gente que nos da una trompada, confiamos en personas que nos hacen en apariencia ser buenas, ser nobles, ser justas, pero por la espalda nos serruchan el piso. Confiamos en políticos, confiamos en pastores, en el papa, en cardenales, en curas, en sacerdotes, en rabinos e incluso maestros de misticismo, imanes, chamanes, astrólogos que leen la mano, que el futuro, que esto. Todo es charlatanería cuando no se hace por el bien de la luz, en la inclinación al bien. Es charlatanería, es hipocresía y solo es desde que se creó el dinero para robarte el dinero. Como el ser humano no tiene esa inclinación a estudiar, a leer, a profundizar en los temas místicos, en los temas culturales, históricos, no que solo ir a la escuela, ir al colegio, ir a la universidad, graduarte, ir a trabajar a una empresa, conocer una mujer, casarte, empezar a tener hijos, luego fracasa tu matrimonio, te divorcias, conoces otra mujer y andas de mujer en mujer, o la mujer de hombre en hombre, teniendo hijos por aquí, teniendo hijos por allá. Inconsciente, inconsciente, a la zumba marumba, a lo que caiga. Yo, en este mundo del conocimiento que he adquirido, ahora elijo bien el paso que voy a dar. Sé en las personas que tengo que confiar y sé en las que no tengo que confiar. Y no es que sea perfecto, he cometido muchos errores en mi vida, la he cagado y me he arrepentido, pero no basta con arrepentirse, sino transformar el sendero de oscuridad a luz, usar un balance, un equilibrio. Nada es eterno. Los hijos no son eternos, la esposa, el esposo no son eternos, nada es eterno. Este vaso, esta botella de agua no es eterna. Toda la estructura de este mundo no es eterna. Solo lo que llevamos adentro es lo que se transforma cuando morimos. ¿Y cómo morimos? Morimos siendo pecadores o morimos tratando de alcanzar la justicia. Pero no hay que confiar en los líderes del mundo. No hay que dejarnos arrastrar por el entretenimiento, por Bad Bunny, por Daddy Yankee, por fulano, sutano, mengano. No. Hay cosas más importantes. Tu líder político es un hipócrita, no es verdadero, no te va a ayudar. Tu pastor, tu cura, tu religión católica, evangélica, judía, musulmana, no te va a ayudar, es mentira. Ahí no está el conocimiento. El conocimiento lo trae uno adentro y hay que empezar por aquí para fluir hacia afuera, sin hacerle daño a nadie, sin meterse en problemas de este sistema. Somos generaciones y generaciones, siglos tras siglos de miseria, de hambre, de corrupción, de muerte. Y seguimos en lo mismo. Y estamos a las puertas de otra destrucción, de otro diluvio, de otra catástrofe. Pero es aquí donde entra Apocalipsis.
y hay otros textos antiguos que hablan de lo mismo, donde solo aquellos que eleven su conciencia en el tiempo de la fluidez de la conciencia van a alcanzar el mérito de un mundo venidero como lo era Adán y Eva y aquella humanidad en el jardín del Edén. Inmortales, no padecían de hambre, no tenían problemas con el banco, con la cuota, con el bill, con qué van a comer mañana, si voy a vestir Calvin Klein, Tommy, nada. Allá tenemos que volver. Enseñarles a nuestros hijos el valor de las cosas, el valor de la vida, el valor de la espiritualidad, no de la religión, no del partido político. No que si comes en una mesa de $5,000, no si tienes una pantalla plasma de $10,000, no si andas en un auto eléctrico, no si te montas en un avión y te vas a Abu Dhabi. Eso es extra, eso es lujo. Hay que empezar por aquí. ¿No quieres sufrir? ¿Quieres ser un buen padre? ¿Quieres ser un buen hijo? ¿Quieres ser una buena madre? ¿Quieres ser un buen abuelo? ¿Quieres realmente ayudar a otras personas? Comiénzate ayudándote a ti mismo. La muerte no existe. Los que morimos aquí vamos a otros planos astrales, pero lo que hagamos aquí depende a qué planos astrales vayamos, porque podemos encontrar un infierno lleno de azufre donde nos vamos a quemar. Y ahí están en los textos antiguos muchos ejemplos. Yeshua era un místico, era un cabalista, era un ser iluminado, pero aquí lo hicieron un Dios. Aquí lo malinterpretaron sus enseñanzas y crearon ese imperio de delincuentes llamado la Iglesia Católica. Luego vinieron otros y dijeron, no, yo quiero también mi parte, y nacen los evangélicos con todo ese imperio de vagos, ladrones, farsantes, donde brincan, danzan, se tiran al suelo, hablan en lengua, hacen un circo. El judaísmo, a mí nadie me puede venir a decir misa, porque yo he estudiado entre el judaísmo, he vivido el judaísmo, y también tiene su cuota de circo, porque los rabinos no son la gran cosa. Al menos las últimas generaciones le han dado una patada en el trasero a los sabios antiguos. Los místicos, los cabalistas y de otras filosofías antiguas también le han venido a dar una patada en el trasero a aquellos que murieron quemados, que murieron en cuevas, ocultándose de la persecución, porque estos demonios caídos que gobiernan este mundo los han perseguido por todos lados, los han asesinado. Ahí está el libro de Isaías. ¿Cómo murió Isaías? Tan joven, y fue mutilado, fue quemado. Los mismos que conocen la historia del Nuevo Testamento, ¿cómo murieron? Mutilados, quemados, macheteados, destruidos, despedazados. Esa es la luz en este mundo. Es un problema para la oscuridad. Yo soy Iván, director y fundador de Torah, Misticismo, Manipulación, canal en YouTube, canal en podcast, en Spotify, en Facebook y Telegram. Espero que les guste este video. Va a estar en mis redes. Pueden hacerme preguntas, comentarios, sugerencias. Todo lo hago con el favor de ayudar a quien esté listo para recibir la información. El que no está listo la va a rechazar y le va a dar siguiente. No importa. Pero el plan es que todos lleguemos a la misma fuente de donde salimos. Un saludo, cuídense mucho y los veo en la próxima.